Grupo JLA presenta Clase de concreto armado 2. Ya, bueno chicos, buenas noches. Mi nombre es Luis Calderón, yo voy a estar encargado del curso de Concreto Armado 2. Sí, estas dos clases vamos a tocar los temas de columnas y vigas, tanto sísmicas como análisis portantes, ¿sí? Sísmicas, flexocompresión para columnas, ¿correcto? Lo importante aquí es recordar muy bien todo aquello que hemos tocado en Concreto 1. ¿Correcto? Para ello, antes de comenzar con el análisis sísmico, lo que vamos a hacer es vamos a dar un repaso a lo que veíamos nosotros en la última parte del curso de Concreto Armado 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a este análisis, ¿correcto? En base a este análisis es que yo voy a realizar una interpretación de la norma y comenzar a ¿qué? A hacer cambios respectivos para poder, ¿sí? Para poder resistir los efectos de sismo correspondientes, ¿correcto? Bien, entonces vamos a comenzar con lo de hoy, ¿correcto? Lo primero, ¿correcto? Lo importante. Aquí, columnas. Nosotros, cuando hablamos de columnas, ¿correcto? Tenemos que interpretar qué tipo de sección tiene, ¿correcto? En este caso, la columna, y cuál va a ser su comportamiento, ¿correcto? ¿Por qué? Nosotros tenemos que recordar lo siguiente, que el comportamiento de una columna, ¿sí? Se ve ¿en dónde? En el diagrama de interacción, ¿correcto? Y el diagrama de interacción, ¿sí? Va a variar según el tipo de sección, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos secciones, por ejemplo, tipo I, ¿correcto? Tipo T, ¿cómo va a ser su diagrama de interacción? Su diagrama de interacción va a ser distinto para cada eje, ¿correcto? Si tenemos, por ejemplo, una cuadrada o una circular, ¿cómo va a ser su diagrama de interacción? Van a ser similares para los ejes opuestos, pues, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, ya, voy a comenzar a verificar, ¿sí? Si mi columna puede resistir las cargas solicitantes, pero antes de ir a ese punto, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Primero, importante, ¿qué nos dice la norma? Que en una columna, ¿correcto? Nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Lo siguiente. Vemos lo siguiente, por ejemplo, vemos aquí la distribución de acero, ¿correcto? En base a esta distribución de acero y en base a lo que es el recubrimiento que tenga cada uno, ¿sí? Yo voy a poder definir cómo es mi diagrama de interacción. Por lo tanto, el recubrimiento aquí es importantísimo, ¿correcto? Entonces, para una columna, nosotros, ¿cuánto de recubrimiento tenemos que utilizar? Similar a vigas, ¿correcto? Ojo, esto es importante, recubrimiento. ¿Qué cosa es recubrimiento? Cuando hablamos de recubrimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, es la distancia entre la fibra externa y la fibra más cercana del estribo, ¿correcto? Este punto de aquí, que vemos aquí, a ese punto se le llama recubrimiento, ¿correcto? Ese punto de recubrimiento tiene que valer para nuestra columna 4 centímetros, ¿correcto? Si queremos calcular nosotros la distancia de la fibra externa al centroide del acero, ¿cuánto va a ser? Tenemos que sumarle el diámetro del estribo y en este caso la distancia desde la fibra más cercana al acero al centroide del acero, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, yo calculo que la distancia entre la fibra externa y el centroide del acero equivale a 6 centímetros. ¿Correcto? Es similar lo que hacemos nosotros con vigas. ¿Correcto? Bien. Siguiente. Punto importante. Conceptos básicos de diseño. Falla compresión, balanceada y por tracción. Cuando hablamos de falla de compresión, ¿correcto?
Cuando hablamos de falla balanceada, cuando hablamos de falla de tracción, ¿a qué nos referimos exactamente? Lo primero, para poder nosotros identificar dichas fallas tenemos que ver qué cosa, la deformación unitaria de cada elemento. Es decir, tenemos que comparar la deformación unitaria del acero, correcto, que se encuentra en tracción, y la deformación unitaria del concreto, correcto. Entonces, si nosotros identificamos que la deformación unitaria del acero es menor que la deformación unitaria del concreto, ¿correcto? Entonces, en este caso, vamos a decir que la falla se da por compresión, ¿correcto? Ahora, esto es importante también, que la deformación del acero debe de ser menor que la deformación de fluencia, ¿correcto? Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros encontramos, por ejemplo, ya se deben haber visto, si ustedes han estado trabajando en obra, lo deben haber visto. ¿Qué sucede cuando la deformación del acero sobrepasa la deformación de fluencia? Entonces, pierde su estado de flexibilidad, ¿correcto? Entonces, cuando pierde ese estado, la falla, ¿cómo se va a dar? De la siguiente manera. Si el acero se encuentra en su estado más crítico, ¿sí? Cuando ya pasó su estado de fluencia y el concreto falla primero, ¿qué va a pasar? La estructura va a colapsar, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que evitar que el colapso sea de esa manera. Justamente por ello es que nosotros identificamos cada una de estas fallas. ¿Para qué? Para situarnos nosotros ¿dónde? Nosotros nos tenemos que situar en una falla conveniente. ¿Cuál es para nosotros? La falla por compresión. ¿Correcto? Recuerden que estamos hablando ¿en qué? En elementos de concreto armado. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que ubicarnos en esa falla. Eso es importante. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué otro punto es importante? Nosotros tenemos que analizar, ¿correcto? ¿Qué tipo de phi vamos a utilizar? ¿Correcto? Bien, si nosotros nos encontramos en una columna, vamos a poner que sea una columna cuadrada, rectangular, ¿correcto? ¿Sí? Una columna en I, tipo T, ¿correcto? Aquellas columnas en las que podamos utilizar estribos rectangulares, ¿correcto? Nosotros vamos a utilizar un phi, ¿sí? Igual a 0.7. Ojo, ¿qué pasaría si tenemos una columna circular? ¿Nosotros podríamos colocar una columna con estribos? Claro que sí, pero los estribos van a ser de forma circular, ¿correcto? No vamos a colocar columnas espirales. ¿A qué me refiero? Por lo siguiente, existen columnas en las que para evitar muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas de compresión, ¿correcto? En las que se colocan estribos espirales, ¿correcto? Ahora, ¿por qué vamos a utilizar espirales o estribos circulares? Eso va a depender mucho de qué, va a depender mucho de la persona que diseña, ¿correcto? Por ello, no, sí, en algunos momentos dibujo, en algunos momentos no, cuando sea conveniente, sí, así es. Bien, entonces, nosotros para los tipos de diseños que hacemos, ¿correcto? Nosotros vamos a utilizar estribos rectangulares y circulares, ¿sí? Columnas espirales son muy poco usadas, ya, no hay muchos diseños de esa manera. Nosotros vamos a utilizar las columnas, en este caso, si son circulares, estribos circulares, si son rectangulares, estribos rectangulares, ¿sí? Bien, ahora, teniendo en cuenta el factor de phi que vamos a utilizar dependiendo del tipo de diseño que queramos hacer, ¿correcto? Nosotros vamos a ¿qué? Vamos a calcular la desigualdad siguiente. Recordar lo siguiente, pues, ¿no? Nosotros para poder verificar si una columna se encuentra, en este caso, bien diseñada, ¿sí? En este caso, verificando, ¿no? Los aceros, ¿sí? Los aceros, en este caso, la distribución de aceros, pues, ¿no? La distribución de aceros que tiene una columna, ¿correcto? De forma vertical, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comparar ¿qué cosa? Las cargas solicitantes. ¿Cuáles son las cargas solicitantes? Son las cargas que recibe el elemento en base al análisis
sísmico, correcto, que existe en una edificación. Entonces, esas cargas solicitantes las vamos a llamar nosotros PU, que son las cargas solicitantes amplificadas, correcto, en base a lo que nos dice la norma. ¿Cuáles son las cargas amplificadas? En este caso vamos a utilizar los criterios de amplificación. No sé si lo tengo acá en la siguiente diapositiva. No. ¿Cuáles son las cargas de amplificación? En este caso, tenemos que calcular el PU con las 5 combinaciones, pues, ¿no? ¿Cuáles son las 5 combinaciones? 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, ¿correcto? 1.25 carga muerta más viva más menos sismo, ¿correcto? Ahí van 3, y las otras 2, ¿cuáles son? 0,9 carga muerta más menos sismo, ¿correcto? Una vez calculadas esas cargas últimas, yo debo verificar ¿qué cosa? Que esas cargas últimas, ¿sí?, se encuentren dentro del diagrama de interacción, ¿correcto? Ahora, ¿qué diagrama de interacción? Bueno, si nosotros estamos utilizando las cargas últimas, obviamente tenemos que estar dentro del diagrama de interacción de diseño. Si utilizamos las cargas nominales, tenemos que estar dentro del diagrama de interacción nominal, pues, ¿no? ¿Correcto? Ahora, lo siguiente. Para una columna, ¿correcto? Y para poder calcular nosotros el diagrama de interacción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la cuantía, ¿sí? Tenemos que verificar siempre que la cuantía, ¿sí?, la cuantía de acero en la columna, ¿sí?, sea la sección que fuese, tiene que ubicarse entre 1 y 6%. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a diseñar, ¿sí?, y queremos tantear el acero que vamos a colocar, ¿sí?, nosotros tenemos que colocar un acero que se encuentre entre 3 y 5, es lo normal, ¿sí? Siempre que tengamos que diseñar, ¿sí?, coloquemos un acero entre 3 y 5, porque tiene un mejor comportamiento por flexocompresión, ¿correcto? Ya se van a dar cuenta con la práctica, mientras más tiempo diseñen, van a dar cuenta que el acero recomendado es entre 3 y 5, porque tiene mejor comportamiento, ¿sí? Bien, luego de, en este caso, calcular, ¿sí?, la cuantía de acero, ¿sí?, y calcular el área bruta. ¿Cuál es el área bruta? Es el área de concreto de toda la sección, ¿sí? Bueno, puedo ya pasar a hacer el diagrama de interacción. Ahora bien, diagrama de interacción. ¿Cómo calculo yo mi diagrama de interacción? Nosotros tenemos que calcular una serie de puntos, si no me equivoco son algo de 6 o 7 puntos, ¿sí?, los reglamentarios, los más comunes, los más usados, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos al programa computacional de TAPS, nosotros podemos definir la cantidad de puntos que pueda calcular, ¿sí? Y eso va a depender mucho, pues, ¿no?, del análisis que queramos hacer, porque manualmente también lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esos puntos importantes, nosotros podemos calcular cuál es el diagrama de interacción, ¿correcto? Ahora, este punto es importante, ¿sí?, lo voy a resaltar. Quiero que lo vean, ¿correcto? A este punto, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros generalmente cuando calculamos el diagrama de interacción, nosotros comenzamos ¿con qué? Con compresión pura, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos momentos, solamente existe carga de compresión. Entonces, si nosotros ubicamos ese punto, nosotros nos vamos a dar con la sorpresa que el punto se encuentra aquí. A ver, vamos a dibujarlo, ¿correcto? Vamos a colocar el punto aquí, que se encuentra aquí el punto, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a tener aquí una zona crítica, ¿correcto? Esta zona de aquí, una zona crítica, la cual nosotros tenemos que respetar. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra carga, ¿sí?, nominal, ¿correcto? Si estamos obviamente en el diagrama de interacción nominal, ¿sí?, como es en este caso, ¿sí?, no debe sobrepasar el valor, ¿sí?, de P, en este caso P'0, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Si nosotros sobrepasamos esa carga, ¿sí?, en este caso nuestra columna va a tender a fallar, ¿correcto? Entonces, para no tener esos problemas, ¿correcto? No tener esos problemas,
nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos verificar y ubicar el valor de la carga nominal dentro del diagrama, en este caso de color negro, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, otro punto importante, ¿sí? Es el valor de la variación del factor de reducción, ¿correcto? No sé si ustedes recordarán esto de concreto 1, ¿sí? Pero nosotros teníamos una fórmula. Bueno, tenemos en realidad una fórmula, pues, ¿no? Porque lo sigue existiendo, que está en función a qué, en este caso, a función del área bruta y el factor de compresión del concreto, F'C, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ubiquemos, ¿correcto? ¿Por debajo de dónde? En este caso, en esta zona, voy a dibujar la zona, esta zona de aquí, ¿sí? Toda esta zona, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Nuestro valor de phi va a comenzar a cambiar, va a comenzar a disminuir, ¿correcto? Entonces, mientras vayamos moviéndonos en la curva, mientras nosotros nos vayamos moviendo en la curva, ¿sí? Vamos a poner aquí, no se nota el color, a ver, color oscuro. Aquí, aquí, nuestro valor de phi va a ser distinto para todos los puntos, ¿correcto? ¿Cómo calculo yo esos valores de phi? Que son importantes, si ya se van a dar cuenta, que son importantes también cuando veamos lo que es, en este caso, diseños de placas, que es muy importante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este valor de phi va a afectar notoriamente dentro del análisis, ¿correcto? Sea en columna como en placa, ¿correcto? Pero en este caso estamos viendo nosotros columnas. Entonces, conforme vayamos moviéndonos en cada punto, nosotros tenemos que calcular un valor de phi, ¿correcto? Un valor de phi, y ese valor de phi nos va a servir ¿para qué? Para verificar, en este caso, la desigualdad de PU menor que phi PM, ¿correcto? Bien, pasamos al siguiente. El diagrama de interacción. ¿Cómo calculamos nosotros el diagrama de interacción? Como les dije hace un momento, ¿no? Tenemos una serie de puntos notables, ¿sí? En este caso están enumerados aquí, son 9 puntos, los más usados, ¿correcto? Estos puntos son los siguientes, ¿no? Compresión pura, que les mencioné hace un momento, el punto B, que es inicio de agrietamiento, ¿sí? En este caso, phi P sub 0, ¿correcto? Que es el punto, en este caso, la cabeza, el techito, ¿no? Que le llaman un techito, ¿sí? Dentro del diagrama de interacción, ¿correcto? Donde nosotros identificamos cuál es el valor de la carga máxima, ¿correcto? En compresión, sea nominal o en este caso, ¿sí? Sea de diseño, porque si se dan cuenta ustedes, existen para ambos diagramas, ¿correcto? Bien, entonces, siguiente punto, que es el punto de agrietamiento, fisuración incipiente, el punto D, que es el punto donde el esfuerzo, ¿sí? Del acero es la mitad del esfuerzo de fluencia en la capa más alejada, y así podemos enumerar todos los puntos, ¿correcto? Pero, acá hay un punto importante, ¿sí? Y deben recordarlo de concreto 1, que nosotros no necesitamos dibujar todos los puntos para poder utilizar nuestro diagrama de interacción. Nosotros podemos dibujar simplemente con 3 puntos, podemos dibujar nuestro diagrama de interacción. Obviamente, si nosotros lo dibujamos con 3 puntos, no va a ser del todo real, pues, ¿no? ¿Correcto? No va a ser del todo real. Pero nos va a servir para poder identificar o analizar la columna, ¿sí? Nosotros podemos utilizar, ¿qué puntos? El punto de compresión pura, ¿sí? Que es el punto, bueno, como les comenté, ¿no? Es el punto que se encuentra aquí arriba, ¿sí? Vamos a encerrarlo. Compresión pura, falla balanceada, en este caso el punto de aquí, y flexión pura, correcto, el punto de aquí. Obviamente para cada diagrama de interacción, tanto de diseño como nominal. Con solo esos 3 puntos yo puedo ya analizar mi columna y verificar si en este caso, si procede o no a cambiar la cuantía de acero, pues, ¿no? ¿Cómo verifico? Tengo que calcular el P último, ¿sí? Calculo el P último, el momento último, ¿correcto? Y comienzo a ubicar los puntos dentro del diagrama de interacción.
Si calculo el P último, tengo que ubicar mi P último dentro de mi diagrama de interacción de diseño, y si calculo mi P de servicio, o en este caso el P nominal, lo tengo que ubicar ¿dónde? Dentro de mi diagrama nominal. ¿Correcto? Bien, esos son los puntos importantes que nosotros tenemos que recordar para un análisis en columnas, ¿correcto? Hablando de flexocompresión. Ahora, aparte de la verificación por flexocompresión, nosotros en una columna tenemos que realizar un diseño por cortante, ¿correcto? Ahora, este diseño por cortante, ¿cómo lo voy a calcular? La siguiente manera. Como veíamos nosotros en concreto 1, ¿sí? Para tanto vigas, ¿correcto? Puede ser losas aligeradas, losas macizas, que debo calcular el aporte del concreto, ¿correcto? Y en este caso, si hablamos de elementos que van a tener resistencia del acero por cortante, yo debo calcular el aporte del acero por cortante, ¿correcto? ¿Qué elementos son? Como columnas y vigas, ¿correcto? Que yo tengo estribos, ¿sí? Que son los que absorben las cargas de cortantes, ¿correcto? Entonces, aquí lo que debo hacer es lo mismo, pues, ¿no? Debo calcular el aporte del concreto hacia la cortante, ¿sí? Compararlo con la cortante última y verificar si necesito o no colocar estribos, ¿correcto? ¿Cómo lo calculo? A diferencia de una viga, aquí en una columna yo debo calcular ¿qué cosa? El aporte del concreto, ¿sí? ¿En función de qué? De la carga en compresión, ¿sí? O en tracción. Ahora, ustedes se darán cuenta que existe una diferencia de signos, ¿correcto? Entonces, para que no se compliquen la vida, simplemente consideren que las cargas en compresión son positivas y tracción negativas, y aquí mismo, en la primera fórmula, pueden colocar el NU como carga de tracción, pues, ¿no? Como la carga de tracción es negativa, simplemente el signo sale hacia afuera, para que no se estén complicando y memorizando toda la fórmula, pues, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces, calculo yo el valor de la cortante, ¿sí? Que absorbe el concreto, ¿sí? Verifico si necesito o no aporte del acero y calculo cuánto lo necesito, ¿correcto? Cortante por resistencia, ¿sí? No es tan complicado, sí, es básicamente lo mismo que hacíamos en vigas, pero aquí el tema es el siguiente, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Que es el diseño por cortante por capacidad, que es, eso es lo que quiero tocar ahora y lo más importante, porque va a variar mucho si vemos la norma, ¿correcto? Entonces, quiero que tengan en cuenta muy bien lo que es cortante. Ahora, una vez que nosotros calculamos la cortante por resistencia, el espaciamiento de estribaje que vamos a necesitar, yo voy a calcular ¿qué cosa? Lo siguiente, primero debo comparar con lo que me dice la norma, ¿correcto? ¿Qué me dice la norma? Que el espaciamiento para no tener problemas por pandeo, ¿sí? Es lo siguiente. Mi espaciamiento debe ser, ¿qué cosa? Menor a 16 veces el diámetro de la varilla instalada, ¿correcto? La menor dimensión, en este caso de la columna, si tengo la columna que vale, sus lados valen A y B, calculo la menor dimensión entre A y B, y ese valor es el que se encuentra en debate, ¿correcto? El siguiente es 48 veces el diámetro del estribo, ¿sí? Luego de haber escogido el estribo, calculo cuánto vale, ¿sí? Y finalmente 30, y se escoge el menor entre ellos. Una vez que yo escojo el menor entre esos casos, lo comparo con el que yo he calculado y escojo cuál el más crítico. ¿Cuál es el más crítico? El menor de todos, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, el cálculo, bueno, como les comenté hace un momento, pues, ¿no? La cortante, ¿sí? Se calcula en función de que de la carga última, ¿sí? Y calculo el espaciamiento, pues, ¿no? Ahora, aquí lo importante, cortante por capacidad. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia aquí es la siguiente. Bueno, la cortante que absorbe en concreto es la misma, ¿sí? La fórmula es la misma, pero lo que vamos a calcular nosotros, y es distinto a cortante por resistencia, es ¿qué cosa? ¿Cómo calculo la cortante B última? ¿Correcto? Y esto lo vamos a ver más adelante también, lo que dice la norma, ¿sí? Lo siguiente, nosotros tenemos lo siguiente. Voy a hacer un dibujo para que se pueda identificar bien. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Primero, nosotros tenemos nuestra columna, ¿correcto? No importa de qué piso sea, ¿sí? Solamente es para que se pueda notar por qué vamos a calcular nosotros de esta manera. Recuerden lo siguiente, para calcular nosotros la cortante, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho de los momentos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo aquí mis momentos, el sentido que fuese, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo calcular mis cortantes, ¿correcto? Entonces, lo que yo debo hacer, ¿qué cosa es? Sumatoria de momentos, pues, ¿no? Sumo los momentos, en este caso vamos a poner aquí M1, vamos a suponer que son momentos distintos, ¿sí? Las cortantes, ¿sí? Entonces, nuestra cortante, ¿cómo se calcula? Como la sumatoria de los momentos, ¿sí? Entre, en este caso, la altura de la columna, o el nivel de entrepiso, pues, ¿no? Lo que nosotros le vamos a llamar HM, ¿correcto? Así es como nosotros calculamos nuestro valor de BU, ¿correcto? Bien, ahora, la pregunta es, estos momentos de aquí, estos momentos de aquí, ¿van a variar? ¿A qué me refiero con que van a variar? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo, ¿no?, una estructura que tiene puras columnas, una estructura que tiene puras placas, ¿correcto? Una columna que tiene placas y columnas, bueno, en este caso un edificio, pues, ¿no?, que tiene placas y columnas, ¿sí? Entonces, ¿nuestros momentos van a variar? Obviamente que sí van a variar. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos ¿qué cosa? El momento promedio. El momento promedio va a depender de qué, del tipo de estructuración, que es justo lo que le quiero explicar. Que en un momento cuando lleguemos a la norma, ¿sí?, vamos a interpretarlo, ¿sí?, el factor de amplificación que le da dependiendo del tipo de estructuración. ¿Correcto? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, este análisis que nos va a servir mucho, mucho para cuando veamos la norma, ¿sí?, nosotros vamos a poder calcular cuánto vale nuestro B último. Por eso este punto es importante, ¿correcto? Tienen que tener bien claro cómo es este cálculo, ¿sí?, cómo se obtienen los valores de cortante último, para que cuando veamos la norma sea más sencillo de identificar, ¿correcto? Bien. A ver. Ahora, ¿de dónde viene el valor de N2? El valor de N2 viene de lo siguiente, del tipo de apoyo que tenga la columna. Si la columna es doblemente empotrada, va a ser el valor de 2. Si ustedes se dieron cuenta, en el dibujo que hice anteriormente, sumamos dos momentos, ¿correcto? Momento 1 y momento 2, ¿correcto? Es por eso que se multiplica un momento 1, momento 2, si los dos momentos son iguales, van a ser dos veces el momento, ¿correcto? Si se dan cuenta, es por eso que el n vale 2. Pero si tuviéramos solamente un apoyo, y en este caso un empotrado, y tenemos solo un momento, entonces, ¿cómo calculamos la cortante? En este caso, la cortante va a ser ¿qué cosa? Va a estar relacionado con el momento solamente en el empotramiento. Por lo tanto, el momento solo se multiplicaría por 1. ¿Correcto? Eso también es importante, ¿sí?, que se pueda identificar. Bien. Y luego pasamos a calcular, pues, ¿no?, el espaciamiento del estribo. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos la carga última. Con la carga última me voy a mi diagrama de interacción, ¿sí? Calculo mi momento nominal, ¿correcto? Luego del momento nominal calculo mi momento promedio y así ya hasta llegar al espaciamiento. ¿Correcto? Esto era lo que quería comentar antes de comenzar con la parte sísmica. ¿Correcto? Ahora bien, voy a comenzar con la parte sísmica, ¿sí?
y se van a dar cuenta que todo lo que les he mencionado hace un momento les va a servir para este análisis, ¿correcto? Bueno, aquí está el análisis que les mencioné hace un rato, las combinaciones, ¿sí? Las combinaciones de carga, el diseño de la columna que va a depender de qué. Y aquí lo importante, nosotros vimos hace un momento en las diapositivas anteriores lo siguiente. ¿De qué depende el diseño? Mi diseño va a depender mucho de mi diagrama de interacción, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer mi diseño por cortante, yo necesito mi diagrama de interacción nominal, ¿correcto? Si yo quiero ver cuánta distribución de acero voy a colocar en mi columna, necesito mi diagrama de interacción nominal, ¿correcto? Entonces mi diagrama de interacción nominal lo es todo para mi diseño de columnas, ¿correcto? Pero ahora, también mencioné en una parte que teníamos que comparar lo que decía la norma. Obviamente la norma nos sirve de apoyo. ¿Por qué? Porque la norma es una serie de estudios que nos dice cuánto es lo máximo y lo mínimo que debemos nosotros utilizar en base a estudios, ¿sí? A estudios sísmicos que se han hecho, ¿sí? En un determinado tiempo, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos comparar nuestro diseño con los requisitos de la norma, ¿correcto? Entonces, ahí viene lo primero. ¿Qué tipo de estructuración es la que yo voy a considerar? En base a mi estructuración es que yo voy a necesitar una cuantía de acero para resistir por cortante, ¿correcto? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Primero, calculo qué tipo de estructuración es. ¿Recuerdan cómo se calcula? De la siguiente manera. Si es pórticos, el 60% de la cortante basal, ¿sí? Tiene que irse a las columnas. Si es de muros, el 60% de las cortantes se tienen que ir a los muros, ¿correcto? Y si hablamos de dual, ¿sí? ¿Correcto? Va a depender de qué. Si es dual tipo 1, ¿sí? Entonces va a ser lo opuesto, pues, ¿no? Si en este caso el 60% de la cortante se iba a los muros, ¿correcto? Obviamente mayor al 60%, ¿sí? Entonces si se encuentra por debajo del 60%, ¿sí? Entonces va a ser dual tipo 1, ¿correcto? Igualmente para los pórticos, ¿correcto? Entonces teniendo en cuenta esos datos, yo puedo identificar qué tipo de estructuración tengo. Y en base a esa estructuración es que yo voy a definir cuánto de acero por cortante, ¿sí? Voy a necesitar para mi columna, ¿correcto? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una columna que es de tipo sistema estructural igual a pórticos o dual tipo 2, ¿correcto? Lo que yo debo tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense aquí. Esto. Esto es importante. Mi longitud de confinamiento, ¿sí? Sí o sí tengo que verificar eso. El espaciamiento en mi longitud de confinamiento y el espaciamiento afuera de mi longitud de confinamiento. ¿Correcto? Ahora, se preguntarán, pero ¿cómo lo verifico? O sea, ¿qué debo hacer primero antes de verificar? ¿Correcto? ¿Cómo llego a esa verificación? Pues tenemos que hacer lo que vimos hace un momento, ¿sí? En las diapositivas de concreto 1, donde tenemos que calcular primero la cortante por capacidad, ¿sí? En este caso, y la cortante por resistencia. Calculo, ¿sí? Cada uno de esos espaciamientos y el más crítico. Ese más crítico que he calculado yo, ¿qué hago? Verifico con estos valores de la norma. Digamos que me salió que mi espaciamiento crítico, ¿no? En mi cortante en mi diseño por cortante, ¿sí? Es 20 centímetros, ¿correcto? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente, yo verifico dónde debo colocar esos 20 centímetros.
como yo calculo, ¿sí? Como nos han enseñado nosotros a concreto 1, es calcular la cortante en todo el área. O sea, si nosotros tenemos 2.3 metros de columna, en esos 2.3 metros de columna, yo voy a calcular mi cortante. Si mi cortante me sale 25, entonces en esos 2.3 metros yo coloco 25. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en concreto armado 1. ¿Correcto? Pero ahora, teniendo en cuenta lo que nos dice la norma, ¿qué debo hacer yo? Yo debo calcular mi longitud de confinamiento, ¿sí? El espaciamiento dentro de esa longitud de confinamiento, que es la longitud más crítica en una columna, ¿sí? Y el espaciamiento afuera de la longitud de confinamiento. Entonces, lo primero que yo hago es calcular mi longitud de confinamiento, que es L sub 0, ¿sí? Digamos que nos encontramos a, no sé, longitud de confinamiento igual a 80 centímetros, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, si tengo 80 centímetros de longitud de confinamiento arriba y abajo, ¿correcto? Porque la longitud de confinamiento se da en ambos apoyos, ¿correcto? Esto es importante, ¿sí? Si yo tengo aquí mi columna, si yo tengo aquí mi columna, entonces mi longitud de confinamiento, ¿dónde va a estar? Aquí y aquí, en ambos lados, ¿correcto? Porque en los apoyos son los puntos más críticos, donde las cortantes son más grandes, ¿correcto? Eso es importante que recuerden, ¿sí? El curso de concreto armado 1, porque en base a esto, en base a este análisis, yo voy a utilizar lo que me dice la norma, ¿sí? Y comparar si mi diseño inicial, ¿sí? Satisface o no las cargas solicitantes, y si es que no, realizar el cambio respectivo para que pueda soportar dichos esfuerzos, ¿correcto? Entonces, como les decía, teniendo ya nosotros calculado la longitud de confinamiento, ¿sí? Que está relacionado en qué, en este caso, por ejemplo, la longitud de confinamiento para el sistema de pórticos individual tipo 2, ¿de qué depende? En este caso, de la altura nominal, que es, en este caso, vamos a colocar aquí, desde aquí, ojo, desde aquí, ¿sí? Desde esta zona, ¿sí? El HN hasta la parte del apoyo igualmente, pues, ¿no? ¿Sí? Ese valor HN dividido entre 6, ¿correcto? El máximo entre A y B, que son los lados de la columna, ¿sí? Y 50 centímetros. Calculo el mayor de ellos, en este caso el más crítico es el mayor, no es el menor, es el mayor, ¿sí? Y teniendo en cuenta, ya, mi zona crítica, vamos a suponer que mi zona crítica se encuentra aquí, ¿sí? Que es toda esta zona de aquí, ¿correcto? Mi zona crítica, yo debo calcular cuánto desplazamiento debo colocar dentro de esa zona crítica. ¿Cómo lo calculo? Que es el S sub 0, que es el que encontramos aquí, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? En este caso es el más crítico, en este caso sí es menor, ¿sí? Porque ese espaciamiento, ¿sí? Es 6 veces el diámetro de la barra instalada, el mínimo, ¿sí? Entre la tercera parte del A, que es un lado de la columna, y la tercera parte del B, ¿sí? Y 10 centímetros. ¿Cuál es el menor de ellos? ¿Sí? El menor de ellos colocamos dentro de la zona de confinamiento que está en rojo. Obviamente para todos los lados, los dos apoyos, pues, ¿no? La parte superior y la parte inferior. ¿Correcto? Bien, luego de calcular dichos espaciamientos, ¿sí? Dentro de la zona de confinamiento, calculo el espaciamiento afuera de la zona de confinamiento. Y aquí viene lo que nosotros hemos calculado, pues, ¿no? En base a lo que nos enseñaron a nosotros en concreto armado 1, ¿sí? Ya hemos calculado nuestro diseño por cortante, sabemos cuánto es el espaciamiento, puede ser que nos haya salido, por ejemplo, 20 centímetros, ¿sí? Entonces, ese 20 centímetros lo tengo que comparar con ¿cuál? Con 10 veces diámetro de la barra y 25 centímetros. El menor de los tres es el que voy a utilizar fuera del espaciamiento de la zona de confinamiento. ¿Correcto? Y así es como distribuimos nosotros nuestro estribaje. ¿Sí? En la zona más crítica, ¿sí? En la zona más crítica, que es la longitud de confinamiento, y en la parte central, que es la zona que está afuera de la zona de confinamiento. Pues, ¿no? Igualmente, como lo vemos aquí para pórticos y dual tipo 2, ¿sí? Nosotros calculamos para el sistema de muros, ¿correcto?
que en este caso básicamente el espaciamiento entre ellos va a variar ¿dónde? Fíjense, voy a encerrarlo de otro color para que encuentren la diferencia, ¿sí? Fíjense aquí, la diferencia está aquí, ¿sí? Y la diferencia está aquí. ¿Correcto? Porque la longitud de confinamiento se calcula con la misma, ¿sí? Con las mismas fórmulas, ¿sí? Pero lo que va a variar va a ser el espaciamiento. ¿Correcto? El espaciamiento va a ser distinto. Bien, entonces teniendo en cuenta esas diferencias, nosotros ya podemos comenzar a verificar, ¿sí? Si nuestro estribaje calculado inicialmente puede resistir o no los esfuerzos por cortantes en base a las cargas solicitantes. ¿Correcto? Bien, ahora, teniendo en cuenta ello, vamos a lo más importante, que es lo que mencioné al inicio, ¿sí?, de la presentación, que es el diseño por capacidad. ¿Correcto? Aquí hay que darnos cuenta de algo. Fíjense que el diseño por capacidad va a depender de ¿qué? Va a depender mucho de la amplificación. ¿Correcto? La amplificación aquí, para el sistema de pórticos y dual tipo 1, es de 1.25, pero para el caso de muros la amplificación es 1. ¿Correcto? Ahora, se preguntarán, qué tiene de similar este análisis con el que se explicó inicialmente? Lo siguiente, el análisis aquí es similar ¿en qué? En que nosotros calculamos la cortante, ¿sí?, la cortante de toda la columna, ¿sí? Calculamos la cortante de toda la columna en función ¿a qué? En función a los momentos en los apoyos. Fíjense, ¿la cortante de qué depende? Del momento en la base, aquí, y el momento en el apoyo superior. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿esos momentos pueden ser diferentes? ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden cambiar o no pueden cambiar? Pueden cambiar. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Va a depender de la carga última que encontremos. ¿Dónde? Si nosotros dibujamos, mira, vamos a dibujar en las columnas, ¿sí? Aquí tenemos una carga, y aquí abajo vamos a tener otra carga. ¿Correcto? ¿Cuáles son la diferencia de cargas? En este caso, la roja va a tener la carga de marrón más el peso propio de la columna. Obviamente, el peso de la columna comparado con toda la carga que recibe en la parte superior es poca, ¿sí? ¿Correcto? Pero igualmente va a afectar, porque recuerda que se amplifican las cargas, pues, ¿no? Por 1.4, ¿correcto? Entonces, ahí está la diferencia, pues, ¿no? ¿Correcto? Porque va a depender de dónde se encuentre la carga. Obviamente al final se saca un promedio entre ambas, ¿sí? Se saca un promedio entre ambas y se calcula la cortante última, ¿correcto? Con amplificación de 1.25 si es de pórticos y dual, y 1 si es de muros o dual tipo 1. ¿Correcto? Una vez calculado la cortante última, ¿sí?, yo tengo mis cortantes, en este caso mis cargas de compresión últimas también. En base a mis cargas de compresión últimas yo puedo calcular cuánto vale mi momento nominal, el cual nos va a servir también para calcular por nuestro diseño por cortante por capacidad. ¿Correcto? Esto es importante, ¿sí? Importante que lo tengan claro, ¿correcto? Porque en base a esto es que se va a realizar el diseño a partir de ahora. ¿Sí?
En base a este análisis, a este criterio que nos da la norma, ¿sí? Es que vamos a realizar nuestros cálculos a partir de ahora. Bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Creo que en este caso del diseño por capacidad, eh, existe varias cosas que tienen que quedar claras, ¿no? Entonces, yo creo que es ahora, pues, ¿no?, que deben preguntar si tienen o no alguna duda al respecto de este tipo de análisis. Claro, ¿cómo saber si es tipo 1 o tipo 2? Correcto, eso va a depender de la carga, ¿sí? Eso va a depender de la carga que reciba el elemento. Correcto, por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, un sistema de pórticos dual donde las columnas, donde las columnas reciban una carga cortante superior a 40 y 60, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a identificar el tipo de estructuración. Entonces, por ejemplo, tipo 1, ¿cuándo se va a dar? La fuerza cortante en los muros es mayor al 60. Ojo, eso es importante, ¿eh? Del tipo 1 es cuando la fuerza cortante en los muros es mayor al 60% y menor al 80% de la cortante basal. ¿Correcto? Y si hablamos de tipo 2, entonces la fuerza cortante en los muros es menor al 60% de la cortante basal. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esos dos criterios, ¿sí?, para definir si se encuentra, nosotros nos encontramos en un tipo de estructuración dual, tipo 2 o tipo 1, entonces podemos identificar qué tipo de amplificación vamos a utilizar para nuestro diseño por columnas. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra duda? Antes de comenzar ya a pasar con algunos ejercicios y luego tocar el tema del nodo, que también es importante. ¿Sí? ¿No tienen dudas? Bien, entonces pasemos a resolver ejercicios. ¿Sí? Bien, a ver, voy a proyectar la práctica del semestre pasado, sí, 2022, ¿correcto? A ver, ¿se está proyectando? Sí, se está proyectando, perfecto. Bien, esto es importante, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros un programa, ¿correcto?, para poder realizar los cálculos. A ver, al parecer ya se les ha pasado también el acceso para poder descargar el programa de la Texas que utilizamos nosotros, ¿sí? Por favor, si en este caso no tienen el enlace o no tienen cómo descargar el programa, por favor me avisan por el WhatsApp para poder enviárselo, si no por medio del mismo WhatsApp, pues, ¿no? Si en caso no lo pueden descargar, está en el Drive, ¿sí? Ya se les ha dado el acceso para que puedan descargar, ¿sí? Ahora voy a proyectar también el programa. A ver, creo que no lo tengo abierto. A ver, un momento. Entonces voy a abrir el programa para comenzar. Bien. Entonces, bien. Ya. Bien, muchachos, el programa se llama Concreto 2, ¿sí? Versión, guión JLA versión 2 porque ha habido unos cambios, ¿sí? Correcto. La versión 1 anterior con la que hemos trabajado nosotros ya desde hace ya como un año y medio, ¿sí? Ahora último se ha hecho una modificación para este para este programa, más que todo para el tema de columnas. Pues, ¿no? Como les dije al inicio de la clase, en los ciclos anteriores no venían muchos ejercicios respecto a columnas, ¿sí? Más tocaban el tema de vigas. Bueno, ahora pues no, ya se han hecho los cambios respectivos para poder utilizarlo, pues no, para el diseño por columnas, ¿correcto? Bien, a ver, vamos entonces a utilizar el diseño, vamos a realizar el diseño. Vamos a leer la pregunta, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice?
Primera pregunta. Dice, se tiene una columna de 30 por 60, ¿sí? Con un armado de 12 refuerzos de 1 pulgada, ¿correcto? Y estribos de media pulgada, con espaciamientos por diseñar. Entonces nos están pidiendo que hagamos el diseño por corte, ¿correcto? Se tiene además una altura libre de 2.3 metros, ¿correcto? ¿Ya? Y un sistema de pórticos para la estructura, ¿correcto? Ya nos están diciendo qué tipo de estructuración vamos a utilizar para el diseño, ¿correcto? Nos dan la calidad del concreto, ¿sí? Resistencia a compresión de 280, la fluencia del acero igual a 4200, ¿sí? Y nos dan todas las cargas solicitantes, pues no. Cargas en compresión, los momentos y las cortantes. Tanto muerta viva como sismo. ¿Sí? Nos dan la sección, nos dan la distribución de acero respectiva, ¿sí? Y nos piden lo siguiente. Primero tenemos que verificar la columna por flexocompresión utilizando el diagrama adjunto. Bien. Nos dan aquí el diagrama, ¿sí? Y nos dicen que nosotros debemos verificar si, en este caso, nuestra columna se encuentra bien diseñada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer aquí es calcular las cargas últimas, ¿sí? Y nominales, ¿correcto? Entonces, vayamos al programa, ¿sí? Entonces, utilizando nosotros el programa, tenemos que calcular ¿qué cosa? Las cargas últimas, ¿correcto? Entonces, para calcular las cargas últimas que vemos aquí, ¿sí? Tenemos que utilizar las cargas de servicio, ¿correcto? Y utilizar las amplificaciones de la norma, pues, ¿no? Entonces, vayamos, pues, vamos a colocar los valores, a ver, vamos a calcular, entonces, la sección de 30 por 60, ¿correcto? Verificamos 30 por 60, ¿ya? Nuestro F', ¿cuánto vale? En este caso, vale 280, ¿sí? Calculamos el FY, que también nos dijeron que vale 4200, ¿sí? El estribo, ¿cuánto es el diámetro del estribo? Es de media pulgada, ¿sí? Correcto. Aquí colocamos los estribos en pulgadas, entonces sería 0.5. Obviamente el recubrimiento, como les dije inicialmente, tiene que ser 4 centímetros. Y el phi de corte, equivalente a 0.85, pues no. Obviamente el D' equivale a 6, pues no. ¿Sí? Que es, en este caso, la distancia entre la fibra, ¿sí? En tracción hacia donde se encuentra el acero, en tracción, ¿correcto? Bien, ahora, entonces, teniendo en cuenta ello, ¿qué procedemos? Procedemos a calcular nuestras cargas últimas, ¿sí? Aplicamos las amplificaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las amplificaciones? Bien, entonces colocamos primero las cargas. Colocamos las cargas. ¿Cuáles son? Carga muerta 150, carga viva 40, ¿correcto? Carga de sismo 10, ¿correcto? Carga de sismo 10, luego verificamos los momentos. Momentos muerto 3, vivo 1, sismo 25, cortante muerto 1, cortante vivo 0.25 y de sismo 10. Entonces creo que ya están todos colocados, ¿sí? 3, 1, 25, así están todos colocados. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Esos valores de cargas, calculo mis cargas últimas. Entonces, estas cargas últimas que vemos aquí son las cargas últimas a utilizar. Ahora, ¿yo qué hago? Estas cargas las verifico dentro de mi diagrama de interacción. Entonces me voy a mi diagrama de interacción, ¿sí? ¿Cuáles son? Diagrama nominal es el de color negro y diagrama de diseño el de color celeste. Entonces, como he calculado las cargas últimas, yo me ubico dentro de mi diagrama de diseño. Entonces veamos, verifiquemos, pues, ¿no? Entonces ya calculé mi carga última y mi momento último, entonces me ubico. 278 y 5.9. A ver, ubiquemos, ¿no?
278, ¿sí? Aquí, y 5.9, aquí, pues, ¿no? Más o menos, más o menos estamos hablando de 4 cada uno, ¿no? 5 por aquí, estamos hablando que está en esta zona aproximadamente, pues, ¿no? Entonces, aquí se encuentra mi carga 1, ¿correcto? Mi carga última 1, ¿correcto? Bien. A ver, vayamos a la siguiente. ¿Cuál es? 247 y 30. Nos ubicamos en 247 y 30. 247 aproximadamente por aquí y 30. ¿Dónde se ubica 30? Por aquí más o menos, pues, ¿no? Entonces sería 247, estamos ubicándonos más o menos por aquí, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra carga PU2. Hasta el momento, mi carga PU1 y PU2 sí cumplen, ¿sí?, con mi diseño, ¿correcto? Bien, pasemos a la tercera carga, que es 227 y menos 20, ¿sí? 227, nos encontramos por aquí más o menos, y menos 20, pues, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de este punto de aquí. Mi carga PU3 se encuentra aquí entonces. Correcto. Entonces, hasta el momento no tenemos problemas de diseño. Verificamos la siguiente, 145 y 27.7, igualmente. 145, a ver, ubiquemos 145, se ubica por aquí, 145 y 27.7. Estamos más o menos ubicados por aquí, pues, ¿no? Aquí nos ubicamos en el punto carga última 4, ¿sí? También se encuentra dentro de mi diagrama, entonces no hay ningún problema. Y pasamos a la última, pues, ¿no? Que es 125 y menos 22. 125 y menos 22. 125 se ubica más o menos por aquí, menos 22 estamos hablando por aquí más o menos, pues, ¿sí? Y aquí se ubica nuestra carga PU5. ¿Correcto? Entonces, como notamos, todas nuestras cargas se encuentran dentro de mi diagrama de interacción de diseño. Por lo tanto, el acero instalado sí cumple, ¿sí?, con las cargas solicitantes. O sea, no va a existir problemas de falla por compresión. ¿Correcto? Por flexocompresión. Correcto. Entonces, no va a existir fallas por flexocompresión. ¿Correcto? Entonces la pregunta 1 ya se encuentra respondida. ¿Correcto? Bien, pasamos a la siguiente. Nos piden diseñar la columna por corte en la dirección X. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros diseñábamos una columna y nosotros teníamos que encontrar ¿qué cosa? ¿Cuál era la zona más crítica de la columna? ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos una columna, tenemos cargas que vienen en este sentido y cargas que vienen en este sentido. ¿Correcto? Entonces, al tener cargas que vienen en el sentido X y en el sentido Y, tal cual como nos enseñaron en concreto 1, teníamos que diseñar cuál era la zona más crítica, ¿correcto? ¿Y cuál era la zona más crítica? La zona donde, en este caso, tenías menos cantidad de estribos. O sea que, si nosotros vemos, por ejemplo, la zona en Y, ¿cuál es la zona más crítica? La zona que se encuentra aquí, pues, ¿no? Teníamos ¿cuántas ramas de estribos? Teníamos aquí una rama aquí, otra rama aquí y otra rama aquí. Entonces diseñábamos con 3 ramas de estribo. O sea, estas 3 ramas son las que van a resistir toda la cortante BU2. ¿Correcto? Porque es la más crítica.
¿correcto? Pero, ¿qué sucede ahora si nosotros analizamos la cortante B1? ¿Sí? Ya no vamos a tener 3, sino vamos a tener otra cantidad, ¿correcto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos piden ahora? Calculamos cuántas ramas vamos a necesitar para el cálculo. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿correcto? Entonces, para B1 vamos a utilizar 5 ramas, ¿sí? Y para BU2 vamos a utilizar 3 ramas, ¿correcto? Entonces, como en este problema nos piden diseñar en el sentido X, entonces yo voy a utilizar 5 ramas de estribos, ¿correcto? Esto es importante, ¿sí? Este análisis es importante para calcular el espaciamiento que vamos a necesitar en los estribos. Bien, entonces, teniendo en cuenta ese análisis, entonces pasamos a realizar nuestro diseño, ¿correcto? Lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa es? Nosotros debemos calcular el aporte del concreto, ¿sí? Y verificar si necesita o no estribaje, ¿correcto? Bien, entonces vayamos, ¿correcto? Entonces vamos a diseñar por cortante, este es por cortante por resistencia, y aquí por cortante por capacidad, ¿correcto? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, recordar qué cosa es lo que debemos calcular nosotros. Lo siguiente, primero, qué tipo de estructuración es, cuántas ramas de acero, ¿sí? Para el cortante, y la altura de entrepiso. Entonces vayamos a ver. Para este ejercicio, ¿cuánta es la altura de la columna? En este caso tenemos una altura libre, ¿sí? De cara de viga a cara, en este caso, si hablamos de los pisos superiores, 2, 3, 4, es cara de viga a cara de viga, o bueno, de techo a cara de viga, ¿sí? Que es 2.3, ¿sí? Y un sistema de pórticos, que es el que vamos a utilizar para este diseño, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esos dos datos, procedemos a que la altura de entrepiso vale 2.3, ¿sí? Porque es la altura libre, la estructuración, como es de pórticos, según la norma que nos dice, ¿sí? Pórticos, una amplificación de 1.25, ¿correcto? Y en este caso, como nos piden hacer el cálculo de la cortante en el eje X, ¿cuántas ramas vamos a utilizar? En este caso, vamos a utilizar 5 ramas para el cálculo de los espaciamientos en los estribos, ¿correcto? Bien, entonces procedamos. Vamos a calcular entonces, primero la cortante última. Bueno, ya calculamos nosotros la cortante última aquí, ¿sí? Tenemos nuestra cortante última y ahora tenemos que calcular nuestro momento nominal. ¿Cómo calculamos nuestro momento nominal? Tenemos que ir a nuestro diagrama de interacción con nuestra carga última y obtener cuánto es el momento nominal. A ver, comencemos. Primero, el P último vale 278, ¿correcto? Entonces nos ubicamos en nuestro diagrama de interacción. ¿Sí? Vamos a nuestro diagrama de interacción y calculamos, a ver, 278. Entonces, dibujamos. 278, en este caso está cada 20, ¿no? 20, 40, 60, 80, 100, así es. Entonces, 278 nos ubicamos en 20, 40, 60, aproximadamente casi por aquí, pues, ¿no? Nos ubicamos aquí, ¿sí? Y obtenemos por aquí, ¿correcto? Entonces, si es así, ¿cuánto es? 2, 4, 6, 8, ¿no? 10. Entonces es cada 4, ¿no? 4, 8, 12, 16, ¿no? 18, 16, ajá. 16 sería entonces 36, pues, ¿no? 20 más 16, 36.
Entonces nos ubicamos aquí en, a ver, perdón, 36. A ver, ahora estoy calculando mal. Sí, 278, está bien. 278. Ah, perdón, estoy utilizando el diagrama de momento de diseño, pues no tenemos que ir nosotros al nominal, con razón me parecía muy raro, ya, entonces sería 278, ubicarnos aquí, entonces sería nuestro cálculo hasta aquí afuera, pues, ¿no? Entonces nos ubicamos aquí y aquí obtenemos nuestro cálculo, pues, ¿no? Es cada 4, entonces sería aproximadamente 62 o 63, ¿no? Porque está más cerca, sería 63, ¿no? ¿Sí? 63, ¿correcto? Bien, siguiente, con 247, igualmente hacemos lo mismo, 247, 20, 40, más o menos por aquí, ¿no? Entonces, dibujamos 240, 60, 80, 100, así, 247, más o menos por aquí, ¿sí? El 20, 40, así es. Bajamos aquí, entonces nos ubicamos por aquí aproximadamente, como es cada 4, sería 4, 5, ¿no? Sería aproximadamente 65, pues, ¿no? ¿Correcto? 65. Siguiente, ¿con cuánto es la carga? 227.5. Hacemos lo mismo, 220, ¿sí? 227, nos ubicamos por aquí, aproximadamente, ¿sí? Nos ubicamos aquí. Entonces sería aproximadamente ¿cuánto? 4, 8, 7 aproximadamente, ¿no? 67 por allí debe ser. ¿Correcto? Aproximado de 67. Siguiente, 145. 145, igualmente, pues, ¿no? Ubico 145. Sería 20, 40, ¿sí? Más o menos por aquí. 145. Nos ubicamos aquí. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? 68, ¿no? ¿Correcto? Entonces nos ubicamos 68. Y el siguiente 125. Y finalmente el último 125. Nos encontramos por aquí. ¿Correcto? Bajamos aquí el diagrama. Sería entonces aproximadamente 67 también, pues, ¿no? Si es 125, 67, 66 más o menos, pues, ¿no? ¿Correcto? 66. Bien, entonces, una vez calculado, ¿sí? Nuestro momento nominal, tenemos que calcular nuestro cortante. ¿Cómo calcular nuestro cortante? Tenemos que recordar que nuestro cortante está en función de ¿qué? Recordar que nuestro cortante, ¿sí? Está en función de nuestra carga última. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, calculamos nosotros el valor del aporte del concreto. ¿Correcto? Bien, teniendo en cuenta ya el cálculo entonces, ¿sí? Teniendo en cuenta el cálculo y el aporte del concreto, yo debo calcular ahora la cortante última. Ahora, ¿cómo calculamos la cortante última? Aplicamos lo que lo dijo la norma, pues, ¿no? ¿Sí? ¿De qué depende la cortante última? Va a depender mucho de los momentos, ¿sí? En los apoyos. ¿Correcto? Lo vuelvo a dibujar, ¿sí? La cortante última, voy a dibujarlo aquí. Si tengo aquí mi columna, ¿sí? Y estos son mis apoyos, ¿correcto? Entonces, no, yo tengo aquí mis apoyos. Entonces yo calculo ahora, ¿sí? Yo tengo aquí un momento y aquí un momento. En este caso, ¿cuáles van a ser estos momentos? Va a depender mucho de qué. En este caso, va a depender mucho del tipo de combinación.
¿correcto? Si hablamos para la combinación de 1.4 y 1.7 va a valer 63. ¿Correcto? Entonces, este valor, por ejemplo, aquí va a ser 63. ¿Sí? Si aquí es 63, aquí va a valer 63. ¿Correcto? Tenemos estos dos valores, 63, ¿sí? Y ahora tenemos que calcular, ¿qué cosa? Nuestra cortante. Entonces, calculamos la cortante. ¿Correcto? Nuestra cortante última. Entonces, calculo, pues, ¿no? ¿Cuánto vale la altura entre piso? En este caso, nuestra altura entre piso equivale a 2.3, ¿no? 2.3. Entonces, cortante última va a ser igual a ¿qué? La sumatoria de ambos, ¿sí? Sumatoria de ambos momentos relacionado con altura. ¿Correcto? Entonces, a ver, calculemos. Sería entonces mi cortante última va a ser igual a ¿qué? La sumatoria de momentos. En este caso va a ser momento 1 más momento, bueno, en este caso promedio, pues, ¿no? Porque estamos considerando que ambos momentos, ¿sí? Van a ser, ¿qué cosa? Los amplificados, ¿sí? Entonces, este momento promedio, ¿de qué va a depender? Va a depender de este momento y la amplificación, ¿correcto? Va a ser el 63 por la amplificación, que es 1.25, ¿correcto? La suma de ambos, ¿correcto? Entre, en este caso, como estamos hablando de doblemente empotrado, sería la altura entre dos, pues, ¿no? ¿Sí? 2.3 por 2 por 0.5, ¿no? Correcto. Perfecto. Y así obtenemos el valor de P último. ¿Sí? Bien. Entonces, calculado ahí ya el valor de B último, ¿sí? Que es lo que vamos a encontrar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Yo debo calcular cuánto es el valor de el aporte del acero. O sea, ¿cuánto debe aportar el acero para que resista dicha carga? Pues, ¿no? Por cortante. Entonces, ya tengo mi valor de BC, que es el aporte del concreto, mi valor de carga última, que es lo que necesita, o lo que va a soportar la columna, ¿sí? Lo que debe soportar la columna en realidad, ¿sí? Y el valor de BS es el aporte del acero, ¿sí? Que necesita absorber el estribo, ¿sí? En este caso, el estribo necesita absorber 50.34. Entonces, en base a ese esfuerzo, ¿sí? A esa cantidad, en este caso carga, ¿sí? 50.34 toneladas es lo que necesita absorber los estribos para que resista toda la cantidad, ¿sí? De carga, ¿sí? Que en este caso le da la edificación, pues, ¿no? ¿Sí? A la columna. Entonces, en base a cada uno de ellos, que porque, como les mencioné inicialmente, va a depender mucho de las combinaciones, ¿sí? En base a ello, entonces, vamos a calcular el espaciamiento para cada una de las combinaciones, ¿correcto? Entonces, calculamos la cortante que debe absorber el estribo y luego calculamos el espaciamiento. Para calcular el espaciamiento, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La cantidad de secciones de estribos que cruza, ¿correcto? O también, como le decimos nosotros, las ramas, ¿no? La cantidad de ramas. ¿Cuántas ramas va a cruzar? La cortante va a cruzar por 5 ramas. Entonces, teniendo en cuenta estas 5 ramas, entonces calculamos nosotros cuánto es el espaciamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el espaciamiento que vamos a utilizar? Entonces, el más crítico. ¿Cuál es el más crítico? 22.8, ¿correcto? Entonces, si es 22.8, entonces redondeamos, ¿sí? Y obtenemos que el valor crítico es ¿cuánto? 20, pues, ¿no? Entonces vamos a utilizar estribos, ¿sí? De media, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Sí? Sería entonces estribos de media cada
20 centímetros. ¿Correcto? Bien, ¿tienen alguna duda respecto a este diseño por capacidad? Para poder pasar al siguiente ejercicio. ¿No hay dudas? Bien. Entonces pasemos a la parte C. A ver. Sí, exacto. Para este problema sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa, como les dije inicialmente, los momentos en realidad no son iguales, ¿correcto? Porque va a depender de que, en este caso, del peso de la columna, pero nosotros no podemos identificar, ¿correcto? No podemos identificar cuál es el peso de la columna, ¿sí? Y no podemos sumarlo, pues porque no sabemos cuáles son las cargas. Las cargas que nos dan en sí, ¿de dónde es? De la base. No nos dan las cargas en la parte superior del apoyo superior, sino nos dan las cargas en la base. Entonces, es difícil de estimar, ¿correcto? Por ello se considera, pues, que es, en este caso, el mismo momento para la parte del apoyo superior y el apoyo inferior. Pero obviamente cuando se haga un diseño, pues, no profesional, sí tienes que calcular ambos, pues, ¿no? Porque tu mismo programa te van a dar las cargas, pues, ¿correcto? Pero para este caso sí, para este problema sí tenemos que considerar que las cargas en ambos lados, en los ambos apoyos son los mismos y que los momentos también son los mismos. ¿Sí? Bien. Entonces, pasemos a la parte C, que es verificar el confinamiento. ¿Qué es lo que les mencioné? Pues, ¿no? En la parte teórica. Una vez que ya calculamos nosotros el diseño por capacidad, ¿sí? El espaciamiento que necesitamos, en este caso hemos calculado que el espaciamiento es cada 20, sí que el estribaje se coloca cada 20 centímetros, yo debo verificar que este estribaje calculado, teniendo en cuenta los criterios de la norma, cumplan con los requisitos, ¿correcto? Y ahora eso es lo que tenemos que hacer, entonces pasamos a ver la norma, pues, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Entonces, ya sabemos que vale 20, ¿correcto? Entonces, vayamos a lo que nos dice la norma. ¿Qué nos dice la norma? Lo siguiente, pues, ¿no? ¿Estamos en qué sistema? Sistema de pórticos, ¿verdad? Entonces, necesitamos ¿qué cosa? Calcular el valor de HN. A ver, calculemos. El valor de HN, ¿cuánto vale? En nuestro caso, HN vale 2.3, pues, ¿no? Entonces, si calculamos 2.3 entre 6, vamos a obtener el espaciamiento que vamos a necesitar, ¿correcto? Para este caso es 0.43, vamos a anotarlo. A ver. 0.43, ¿correcto? El siguiente, ¿cuál es? Máximo entre A y B, ¿cuál es? 30 y 60, ¿cuál es? En este caso, entre 30 y 60 es 60, pues, ¿no? 0.6, ¿sí? Y luego 50, ¿no? 0.5. Entonces, ¿cuál es el valor de la longitud de confinamiento? El mayor de ellos, pues, ¿no? ¿Cuál es el mayor? 0.6. Entonces, nuestra zona de confinamiento va a ser de 0.6. ¿Correcto? Eso es nuestra zona de confinamiento. Ahora, dentro de nuestra zona de confinamiento tenemos que identificar cuánto es el espaciamiento. A ver, en este caso, ¿cuánto es el espaciamiento? ¿Qué diámetros necesitamos? En este caso, los diámetros de las columnas, ¿cuáles son? A ver, veamos qué tipo de varillas tiene la columna. Creo que era de 1 pulgada, si no me equivoco, ¿no? De 1 pulgada. Correcto. Entonces, calculamos. De 1 pulgada, 6 veces el diámetro de la barra. ¿Cuál es el diámetro de la barra? De 1 pulgada, pues, ¿no? Calculemos, pues, ¿no? 1 pulgada sería 6 veces, ¿correcto? El diámetro de la barra, que es de 1 pulgada, que es 2.54, ¿no? Entonces estamos con 15.24 centímetros. ¿Correcto? Entonces, calculamos entonces sería 15.24, pues, ¿no? Vamos a anotarlo. 15.24 centímetros. El siguiente, el mínimo entre A tercios y B tercios. ¿Cuál es? 30 y 60. 30 entre 3, 10. 60 entre 3, 20. Entre 10 y 20, ¿cuál es? 10, pues, ¿no? 10 centímetros, ¿sí? Y el siguiente es 10 centímetros también. Entonces,
calculamos cuál es el más crítico. ¿Cuál es el más crítico? Para espaciamientos es el menor. ¿Cuál es el menor? En este caso, 10 centímetros. Entonces, vamos a tener una longitud de confinamiento de 60 centímetros espaciados cada 10 centímetros el estribo dentro de la zona de confinamiento. ¿Correcto? Bien. Ahora, luego de calcular dentro de la zona de confinamiento, calculo en la parte de afuera. Igualmente, pues no. Voy a calcular, a ver, sería en este caso, ¿cuánto? De 1 pulgada, ¿correcto? Es una barra de 1 pulgada, 2,54 por 10 veces, pues, ¿no? Entonces sería 25,4, ¿correcto? 25,4 centímetros. Y el otro valor es de 25, ¿no? 25 centímetros. Y ahora aquí, ¿qué más debo colocar? Debo colocar lo que he calculado yo en el diseño por capacidad. ¿Cuánto es? 20 centímetros. Entonces, ¿cuál de los tres voy a elegir? Voy a elegir el más crítico. ¿Cuál es el más crítico? 20 centímetros. Entonces, si yo dibujo, ¿sí? Si yo dibujo, mi columna va a ser de la siguiente manera, pues, ¿no? Entonces, vayamos aquí, a ver. Mi columna aquí, correcto. Entonces, mi zona crítica, vamos a ponerlo aquí de morado, bueno, fucsia, aquí, y aquí sería entonces el espaciamiento aquí, es equivalente a ¿cuánto? En este caso nos salía 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, ¿sí? Y el espaciamiento aquí, en esta zona, es de 20 centímetros, ¿correcto? Y la longitud de confinamiento aquí, el L sub 0, ¿cuánto equivale? En este caso, 60 centímetros, ¿no? 60 centímetros aquí y 60 centímetros aquí. ¿Correcto? Y así sería nuestra distribución de acero. Obviamente, aquí están los estribos, pues, ¿no? ¿Sí? Estribos, 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 estribos. Y aquí en la parte de abajo también el espaciamiento equivale a ¿cuánto? En este caso equivale a 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. ¿Correcto? Y así sería entonces nuestro diseño final, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestro tipo de estructuración es de pórticos, pues, ¿no? ¿Correcto? Y así sería nuestro diseño final. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a esta parte? Creo que esta parte es más fácil de manejar, ¿no? Comparado con lo que es diseño por capacidad. ¿Sí? Ya, bien, parece que no hay dudas al respecto, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Correcto, entonces con esto cerramos lo que es diseños sísmicos en columnas. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora vamos a ver otra parte. Vamos a ver lo que son los nodos. ¿Correcto? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Dónde está la pregunta aquí? Aquí, ¿no? Aquí está el ejercicio. A ver, vamos a lo siguiente, al diseño de nodos. Para entender el diseño de nodos es más fácil ir de frente al ejercicio, ¿correcto?
¿sí? La teoría es muy poca, ¿correcto? Entonces, vamos a entender la teoría aquí, resolviendo el ejercicio, ¿correcto? Bien, a ver, nos dice lo siguiente: se requiere la verificación del siguiente nodo perteneciente a una unión a una columna lateral intermedia con 3 lados confinados, ¿correcto? Tienes aquí el nodo, ¿sí? Vamos a analizar bien el sentido del nodo, ¿sí? Esto es importante antes de comenzar, ¿correcto? Esta zona de aquí, bueno, vamos a ponerle de rojo, que se note mejor. Esta zona de aquí es la que se encuentra aquí, ¿correcto? Bien, entonces, fíjense que en este caso, en un lado, ¿sí?, se apoya una viga, ¿sí?, y en el otro se apoyan 2 vigas, ¿correcto? Entonces, si nosotros los vemos en 3 dimensiones, ¿cómo sería? De esta manera. Tenemos aquí nuestra columna, ¿sí? Entonces vamos a colocar la viga así, la viga en un eje, vamos a ponerle 3 colores distintos para que se pueda identificar, ¿sí? Y aquí, así. Entonces, así es como nosotros podemos definir, ¿sí?, visto en 3 dimensiones, esto obviamente lo de rojo es nuestra columna, ¿sí?, y los demás colores, ¿sí?, vamos a ponerlo así, y los demás colores son las vigas, ¿no? Los de color morado y verde es la dirección Y, ¿sí? Y el naranja es la dirección X, ¿correcto? Entonces tenemos 3 vigas que llegan a un solo nodo, ¿correcto? Este punto de aquí es el nodo, ¿sí? Y este nodo de aquí, si lo vemos en 2 dimensiones, nos exporta aquí y aquí, ¿correcto? Entonces, lo primero para poder verificar el diseño de un nodo, ¿sí?, es identificar los niveles, ¿correcto? Tener buena visión en 3 dimensiones para poder entender, ¿correcto? Para poder entender cómo abordar el problema. En este caso, nosotros, al tener las secciones en 2D y proyectarlas en 3D, podemos nosotros darnos cuenta cuál es el comportamiento que tiene la estructura, en este caso el nodo, por dónde van a ir las cargas y hacia dónde se van, ¿correcto? Eso es lo importante, es lo más importante a la hora de realizar una verificación en un nodo, porque nosotros vamos a realizar una verificación por momentos y por cargas, ¿correcto? Entonces, por eso es importante identificar el sentido de cada una, ¿correcto? Bien, ahora, ya identificamos, ¿correcto? Ya sabemos cómo está distribuido la columna, cómo está distribuido el nodo y cómo está distribuido la viga. Bien, ahora pasemos a lo que nos piden, la verificación. Primero, te dicen, la columna de análisis posee una sección de 50 por 50, ¿sí? Nuestra columna es de 50 por 50 y tiene un refuerzo de 8 varillas de 1 pulgada, ¿correcto? 2. La viga correspondiente en la dirección XX, que es la que se encuentra en esta zona, ¿sí?, la que está encerrada en verde, posee una sección de 40 por 60 con un refuerzo superior de 4 veces, bueno, en este caso 4 varillas de 1 pulgada, pues, ¿no? ¿Correcto? En la parte superior y inferior 3. Ojo, estamos hablando, esto es importante, estamos hablando aquí de qué zona, solamente esta zona de aquí, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, ¿cuánto? En la parte superior, 4 de 1 pulgada,
¿correcto? 4 de 1 pulgada, y aquí, en la zona inferior, tenemos 3 de 1 pulgada, ¿correcto? En la viga correspondiente a YY posee una sección de 40 por 60, ¿sí? Con un refuerzo superior, igualmente, aquí. El refuerzo superior es de ¿cuánto? De 4 veces 3 cuartos, 4 de 3 cuartos, ¿sí? Inferior, inferior de 4 de 3 cuartos también. ¿Correcto? Bien, la resistencia a compresión del concreto es de 210. Correcto. Entonces, teniendo ya claro qué varillas interactúan, ¿sí? En el nodo, nosotros podemos proceder a realizar nuestra verificación. ¿Correcto? Bien, entonces, pasemos a realizar la verificación. ¿Qué nos piden? Primero, realizar la verificación en el nodo en la dirección XX tomando como cortante BH de la columna igual a 5 toneladas. De ser necesario, incrementar la resistencia del concreto. ¿Por qué no dicen de ser necesario? Si no cumple con la verificación, tenemos que aumentar la resistencia del concreto y identificar hasta cuánto tenemos que aumentar la resistencia del concreto para que proceda a pasar con la desigualdad, o sea, que cumpla con el criterio, ¿correcto? Bien, entonces procedamos, pues, ¿no? Entonces, este cálculo está aquí. Entonces, primero, en la dirección XX, ¿verdad? A ver, veamos. Cálculo está aquí, ya. En la dirección XX, ¿sí? Cortante pH igual a 5 toneladas, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, mira, fíjense. Para poder calcular nosotros, ¿sí? La verificación, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero, en este caso, para este problema ya nos dan el valor de la cortante BH, ¿correcto? Pero si no nos dan el valor de la cortante, nosotros podemos calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Primero, tenemos que identificar nosotros nuestra columna, ¿correcto? Si nosotros tenemos nuestra columna, ¿sí? Fíjense aquí, esta es nuestra columna. Al tener nosotros nuestra columna, identificar nuestra columna, tenemos cuánto es la distancia, ¿sí? La altura, en este caso, la altura en cada piso, ¿correcto? Teniendo en cuenta nuestra altura en cada piso, yo puedo calcular la cortante que interactúa en el nodo. Porque recuerden que el nodo se encuentra, ¿dónde? En el medio de los pisos, bueno, en este caso, sería el apoyo superior del piso 1 y el apoyo inferior del piso 2, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa interactúa en el nodo? Las cargas que van en el piso 1 y en el piso 2, o sea, las dos cortantes interactúan en dicho nodo, por lo tanto, la altura de cada columna viene a influenciar dentro de la carga cortante, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculo yo la carga? De la siguiente manera. En este caso, 2 veces el M promedio. ¿Qué cosa es el M promedio? Ya lo vimos hace un momento nosotros, ¿sí? En el diseño por cortante, ¿sí? El M promedio, ¿sí? 2 veces el M promedio entre, ¿qué cosa? La altura 1 y altura 2. En este caso, ¿cuáles van a ser las alturas? En este caso, si hablamos del nodo que se encuentra entre el piso 1 y el piso 2, sería H1 y H2, donde H1 es la altura del primer piso y H2 la altura del segundo piso. Si queremos verificar el nodo
que se encuentra entre el piso 2 y el piso 3, entonces estaríamos colocando la altura 2 y la altura 3, que sería la altura del piso 2 y la altura del piso 3. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos calcular esta cortante. Calculando esta cortante, ¿sí? Esta cortante va a estar tanto en la parte superior como en la parte inferior, porque recuerden que estamos analizando el nodo, ¿sí? Entonces las cortantes tienen que ser iguales, ¿sí? Y luego analizar la viga, ¿correcto? Tenemos que analizar la viga y para ello es que vamos a utilizar, ¿qué cosa? La cuantía de acero, ¿correcto? Entonces, la tracción va a estar en función a ¿qué? A la cuantía de acero, ¿sí? Por el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Por 1.25, ¿correcto? Ahora, ¿para qué me sirve esa tracción? Recuerden que tiene que haber un equilibrio interno dentro del, en este caso, del nodo. Y para llegar al nodo, primero tenemos que analizar la viga, ¿correcto? Entonces, tenemos la tracción, tenemos la compresión y tenemos el momento promedio. ¿Qué cosa quiero yo? Yo quiero verificar el nodo. ¿Cómo verifico el nodo? Primero debo calcular la cortante última, ¿sí? La cortante última que interactúa en el nodo. ¿Correcto? ¿Cómo calculo la cortante última? En este caso, la cortante última va a estar en función de la tracción, ¿sí? La tracción generada por la cuantía de acero en la viga y la cortante, en este caso BH, que hemos calculado inicialmente. ¿Correcto? Entonces, si nosotros dibujamos la cortante última dentro del nodo, va a estar de la siguiente manera. En este caso, la cortante última va a estar en este sentido. ¿Correcto? Esta va a ser mi cortante última. Entonces, ¿cómo calculo la cortante última? En el nodo va a estar en función de la atracción, ¿sí? De la atracción y de la cortante BH, que en este caso es la cortante B de columna. ¿Correcto? Sería el cálculo de la atracción, que es el acero por 1.25 FY, menos la cortante BH, que es 15.5. ¿Correcto? Esta cortante es la cortante que se encuentra dentro del nodo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero para qué me sirve esa cortante? Por lo siguiente, nosotros tenemos que verificar qué cosa, como en todo diseño, ¿sí? Que el aporte del concreto tiene que ser mayor que lo que necesita resistir el elemento. En este caso, como estamos hablando de un nodo, el nodo necesita resistir ¿cuánto? 118.5, porque es lo que le pide las cargas solicitantes. Correcto, las cargas solicitantes le dicen al nodo que tiene que resistir 118.5. Correcto, pero yo necesito cumplir con ese mínimo. Para ello, calculo el aporte del concreto, ¿sí? Y verifico que sea mayor que la cortante última, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculo el aporte del concreto? ¿Sí? Es, en este caso, como es phi BC, sería phi por 4 veces AJ, que es el área, ¿sí? Por raíz de F'C. ¿Qué área es? En este caso es el área donde estamos calculando ¿qué cosa? La verificación. ¿Y cuál es el área? Es esta zona de aquí. ¿Correcto? Ahí es donde yo voy a realizar mi verificación, esa área. ¿Correcto? Entonces, calculo, ¿sí? El valor y comparo con el B último. ¿Correcto? Si en este caso el phi BC sale menor que la cortante última, ¿qué debo hacer? Yo debo calcular, entonces, un F'C superior
de manera que me ayude a cumplir con esa desigualdad. ¿Correcto? Ahora bien, en el problema que nosotros nos dan, ya nos dicen cuánto vale la cortante BH. Entonces, si yo tengo mi cortante aquí BH, sí que vale 50, ¿sí? Dice 50, ¿verdad? Sí, no, 5 toneladas, ¿sí? ¿Yo qué debo calcular aquí? Yo debo calcular simplemente la tracción, y que está en función del área de acero que ya nos dan, ¿sí? Y el FY que sabemos que es 4200, aquí también nos dicen que es 4200, ¿verdad? A ver. Solamente nos dicen que es 210, no 4200, pero podemos, ¿sí? Podemos deducir que es 4200, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, calculamos la tracción, ¿sí? En base a estos valores, al área de acero y al FY, y ¿qué hago? Simplemente calculo el BU como la tracción, ¿sí? Menos el BH, ¿correcto? Calculo el BU y luego calculo el FIBC, ¿correcto? Calculo el FIBC de este nodo y verifico la desigualdad. Eso se debe hacer tanto para la dirección X como para la dirección Y. Ahora, a ver, ¿qué más nos dice aquí? Ahora también nos dice calcular la verificación en la sección Y, teniendo en cuenta que el BH ahora es 10 toneladas. Entonces, igualmente debo hacer aquí, pues, ¿no? Calcular la verificación en Y, ¿sí? Calculo la verificación en Y. Ahora, debo hacer lo mismo, pues, ¿no? Si yo no tengo el valor de BH, ¿qué debo hacer? Debo calcularlo. Aquí es importante, fíjense, lo siguiente, que este valor de aquí, BH, cambia, ¿correcto? ¿Con relación a qué? A este valor de aquí, ¿correcto? Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que aquí nosotros calculamos ¿qué cosa? Es 2 veces el M promedio, ¿correcto? ¿Cuál es el M promedio? Este valor de aquí, 66, ¿correcto? Ahora, fíjense aquí, ¿sí? Que nuestro valor es el siguiente. 2 por 2, 42. ¿Qué cosa es 42? Es el M promedio, ¿correcto? Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué multiplica 2 veces el 2? Fíjense, aquí tengo un 2, ¿sí? Aquí tengo un 2 y aquí tengo otro 2, ¿correcto? ¿A qué se viene el otro 2? ¿Por qué el otro 2? Eso va a depender de la cantidad de vigas, ¿sí? Que se encuentren conectadas con el nodo, ¿correcto? En este caso, en la sección Y tenemos nosotros 2 vigas, por lo tanto, al momento promedio le multiplicamos por 2. Pero ¿qué pasaba en la parte superior? En la parte superior teníamos solamente una viga. Por ello, al M promedio solo se le multiplica por 1, porque es una sola viga, ¿correcto? Eso es importante que se defina, ya que se pueda notar. Entonces, luego de calcular la cortante BH, ¿sí? Que es la que vemos aquí, procedo a hacer el mismo procedimiento anterior, ¿sí? Que debo calcular ahora mi cortante última, ¿sí? ¿Cómo calculo mi cortante última? Igualmente, pues no, debo realizar un equilibrio. Ahora, a diferencia del anterior, ¿sí? Que solamente estaba involucrada la tracción 1, ¿sí? Porque solamente había una viga en ese lado, en el lado derecho, ¿sí? Y solamente había la cortante H, ¿sí? Ahora, ¿qué más está involucrada? Las cargas en la viga de la izquierda, fíjense. Tenemos aquí la tracción 1 y la compresión 2. Y además la cortante H.
Entonces, ¿cómo yo calculo? Debo realizar mi equilibrio interno, ¿correcto? ¿Cómo calculo? Entonces, sería, en este caso, ¿qué cargas voy a utilizar? Voy a utilizar todas las cargas que se encuentran en marrón, ¿correcto? Bueno, para este caso, la carga a utilizar es esta tracción de aquí. Obviamente la cortante, la compresión del concreto es igual, ¿sí?, en módulo que la tracción, pero la que nos interesa a nosotros es la tracción, ¿correcto? Entonces, si calculamos nosotros, la cortante va a ser igual a ¿qué? En este caso, nuestro valor de cortante va a estar aquí, ¿correcto? Entonces, nuestra cortante, ¿a qué va a ser igual? A valor de, en este caso, T1, ¿sí? T1, T2 y BH, ¿correcto? Entonces, veamos. Sería la cortante estaría en el otro sentido, pues, ¿no? La cortante estaría en el otro sentido, estaría en el sentido derecho. Hacia aquí estaría mi cortante. Entonces, mi cortante BU va a ser igual a ¿qué? En este caso, la tracción, ¿sí?, que en este paso pasa aquí a la compresión, sería entonces tracción 1 más compresión 2, ¿sí?, menos la cortante BH, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esos tres valores, ¿sí?, entonces calculo yo mi cortante última en el nodo, ¿correcto? Calculo mi cortante última y luego debo compararlo con el FIBC, ¿correcto? Igualmente debo verificar que mi BU sea menor que mi FIBC, ¿sí? Y si en caso no sea menor, si en caso el FIBC es menor que BU, ¿sí?, ¿qué debo hacer? Aumentar la resistencia del concreto, pues, ¿no? Otro criterio también, o otra solución, ¿sí?, si en caso no cumple, ¿sí?, con el FIBC, con la desigualdad, entonces es que se pueda cambiar las secciones de la columna o de las vigas, pero en esos casos a utilizar son cuando utilizando los valores de F'C, ¿sí?, no cumplen, pues, ¿no? O sea, si digamos, yo tengo mi F'C igual a 210, no me cumple, y yo aumento, pues, ¿no? 210, 280 y así, pues, ¿no? Los valores que sean necesarios y no me cumplen, a pesar de utilizar todos los valores de F'C no me cumplen, ya pues no tengo la necesidad de aumentar los valores de las secciones de las columnas o las vigas, pues, ¿no? Sí, esa es otra solución. ¿Correcto? Y entonces así es como se calcula la verificación por cortante. Ahora, aparte de verificación por cortantes, también existe otra verificación en nodos, ¿correcto? Que es en base a los momentos, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. ¿Qué nos dice la verificación en nodos por momentos? Tenemos que tener en cuenta los momentos nominales que existen, ¿sí?, en el nodo, en la parte superior, en la parte inferior, ¿sí?, el momento nominal en la viga izquierda y en la viga derecha. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestra desigualdad nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos que cumplir la siguiente desigualdad. Que los momentos nominales en la columna inferior más los momentos nominales en la columna superior debe ser mayor o igual que 1.2 veces el momento nominal en la viga izquierda más el momento nominal en la viga derecha. ¿Correcto?
al igual que en el caso anterior que vimos cargas, nosotros, si no cumple con esto, igual tenemos que realizar algunos cambios, pues, ¿no? ¿Sí? Los cambios necesarios. En este caso, ¿qué cosa va a afectar el valor de los momentos? ¿Sí? Aparte de los aceros, pues, ¿no? Sí, porque estamos hablando de momentos nominales, pues, ¿no? Sí, también las secciones de las columnas o vigas o también el F', pues, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, al igual que el anterior, tenemos que verificar que se cumpla con la desigualdad necesaria para poder satisfacer las cargas solicitantes de la columna, ¿sí? En este caso, de todo el elemento, pues, ¿no? En este caso, diseño, nudo, viga, columna, pues, ¿no? ¿Sí? Calculamos cada uno de los momentos y realizamos la verificación. Y así es como nosotros identificamos si nuestra columna si va a cumplir la condición de columna fuerte, viga débil, ¿correcto? Eso es lo que debe suceder, ¿sí? A la hora que nosotros encontramos que la desigualdad se cumple, pues, ¿no? Al cumplir la desigualdad estamos diciendo que tenemos una condición donde nuestra columna es fuerte y nuestra viga es débil, pues, ¿no? La viga tiene que fallar primero antes que la columna, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna duda respecto a estas verificaciones? Verificación de nodo por momentos y verificación de nodos por cargas cortantes. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que es diseño de columnas? Sí, por cortante por capacidad, sí, o bueno, no sé, pues, ¿no? ¿Ninguna duda? Yo tenía una duda acerca de, Sí, claro. cierto que para el L sub 0 Ya, en estamos hablando de, pórticos igual claro, tipo 2, sí. a ver, sí, a La ver, primera opción es HM entre 6, si no me equivoco. a ver, así es. Estamos Eh, aquí. Ujú. sí, sí. El HM, ¿qué distancia significaba? ¿O qué era? Ya, el HN es la altura libre, o sea, vamos a dibujarlo, ¿ya? Esta es mi columna, ¿sí? Aquí está, en este caso, mi viga inferior y mi viga superior, ¿correcto? Entonces, el HN es la altura entre cara de viga, aquí pues, ¿no? ¿Correcto? Nosotros cuando tomamos en cuenta la altura de entrepiso, nosotros vemos desde dónde. Lo vemos desde aquí arriba, pues, ¿no? ¿Correcto? Eso no hay que confundir. Una cosa es la altura de entrepiso y otra cosa es la altura libre, ¿sí? La altura libre es, en este caso, la parte superior, que es la que voy a encerrar aquí. Vamos a ponerlo en color verde, ¿sí? Esta zona de aquí es la fibra inferior de la viga, ¿sí? Y la que se encuentra aquí es la fibra superior de la viga, pues, ¿no? O mejor dicho, el piso, pues, ¿no? El piso del, bueno, el techo, pues, ¿no? Por así decirlo, sin acabados, ¿no? ¿Sí? Correcto, esa es la altura libre. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra duda antes de terminar con la clase de hoy? Ya, bueno, ninguna duda, entonces. Bien, muchachos, la clase de hoy termina aquí.